El pasado 13 de septiembre, la joven de 22 años, Masha Amini, fue detenida por la policía de la moral en la capital iraní, por no llevar bien puesto el velo. Unas horas después de llegar a la comisaría, entró en coma y pocos días después se notificó su muerte. Asociaciones pro derechos humanos afirman que la joven sufrió una brutal paliza e incluso algunos medios externos como Iran International mostró un escáner de su cráneo en el que se muestra una fractura ósea y un edema cerebral. Obviamente, el gobierno iraní y sus medios de comunicación afines afirman que la muerte de la joven fue causa de un paro cardiorrespiratorio repentino. Pero bueno, ya os imaginaréis la credibilidad que suelen tener estos últimos. Estos hechos han desencadenado una serie de protestas en muchas ciudades del país, que ya han dejado muertos y varios centenares de detenidos. Desde luego que no han sido las primeras protestas que ha habido en el país en los últimos años, ni desde luego serán las últimas. Estos hechos me hicieron recordar el año 1979, año en el que el país sufrió una revolución a raíz de la cual se estableció el régimen teocrático actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy nos iremos hasta el año 1979 para hablar de la revolución islámica que acabó con el Shah Mohammad Pahlaví y que a su vez puso al Ayatollah Khomeini como líder de la nación. Pero antes de todo esto, pongámonos un poquito en antecedentes. Aunque bueno, la verdad es que si nos vamos a sus antecedentes, este vídeo podría durar unas 2 o 3 horas, ya que podríamos empezar por el establecimiento del antiguo reino de Elam, allá por el 2700 a.C., o por el establecimiento del primer imperio Meda en torno al siglo VII a.C. Pero bueno, avanzaremos muchos siglos hasta el establecimiento de la que fue su última dinastía, la Pahlaví. Así que vamos a irnos a principios del siglo XX, a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y es que durante la Gran Guerra, Persia fue ocupada por los aliados debido sobre todo a sus grandes reservas de petróleo. Y tras esta, aunque los británicos reconocieron su independencia, siguieron explotando sus recursos. Me suena que los ingleses no es la primera vez que hacen esto. Estas intromisiones de los británicos en asuntos iraníes, con permiso de su soberano, Ahmad Shah, provocaron un profundo malestar en la población, que se tradujo en un golpe de Estado en el año 1921 que acabaría con esta dinastía, la cual llevaba en el poder desde finales del siglo XVIII. El elegido fue Reza Shah Pahlaví, que con unos pocos miles de hombres y unas cuantas ametralladoras logró el control de la capital, y su carisma y su autoridad rápidamente le dieron el control sobre el resto del país. Este hombre llevó a cabo una serie de reformas para modernizar el país, algo similar, aunque en menor escala, a lo que estaba haciendo Atatürk por aquellos años en Turquía. Por ejemplo, abrió una universidad al estilo europeo y promovió, aunque ligeramente, la emancipación de la mujer, algo que, como imaginaréis, a los clérigos del país no les hizo demasiada gracia. En los años 30, las simpatías hacia la Alemania de Adolf Hitler por parte de Reza Shah fueron más que evidentes, algo que provocó los recelos del Reino Unido hacia el país persa, que por entonces también cambió su nombre de Persia a su nombre actual, Irán. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el país se declaró neutral, aunque sus simpatías previas hacia los países del eje hicieron que los aliados invadieran el país al comenzar la Operación Barbarroja, por la cual, como ya sabéis, la Alemania nazi atacó la URSS. El motivo fundamental era que los aliados querían proteger a toda costa el corredor persa, por el cual Estados Unidos suministraba armamento a la Unión Soviética. Estas acciones hicieron que el Shah abdicase en su hijo de 22 años, Mohammad Reza Pahlaví, que colaboró activamente con los aliados, pero la ocupación anglo-soviética del país tuvo algunos efectos colaterales, como por ejemplo una hambruna que dejó millones de muertos. En la década de 1950, el gobierno de Irán, presidido por Mohammad Mossadegh, procedió a nacionalizar las empresas inglesas que sacaban petróleo del país. Algo que, como os imaginaréis, no le gustó un pelo a Inglaterra, por lo que promovió un boicot contra su gobierno apoyado por Estados Unidos, que veía en el gobernante iraní un simpatizante de la URSS. Y ya de paso, un golpe de Estado en 1953, orquestado por la CIA con el consentimiento del propio Shah. Este golpe de Estado, conocido como el Golpe del Mordaz, reforzó el poder del Shah en el país bajo el amparo de las potencias occidentales. Para el año 1963, el Shah aprobó vía referéndum una serie de reformas para modernizar el país que se conocieron como la Revolución Blanca.
Qué bueno esta última medida, entre que se encontró con la oposición de sectores muy conservadores del país y que se fue abandonando en favor de otros modelos que daban más beneficios, pues nunca llegó a triunfar. Uno de los más firmes opositores a todas estas medidas fue el ayatolá Jomeini, que en junio de 1963 pronunció un encendido discurso contra el Shah en el que lo tildaba de una simple marioneta de Estados Unidos e Israel. 2 días después sería detenido y al año siguiente condenado al exilio. Para 1971, el Shah encargó una ceremonia gigantesca en la ciudad de Persépolis para conmemorar los 2500 años del Imperio Aqueménida. Para esta celebración, considerada como una de las más extravagantes del siglo XX, no se reparó en gastos. A ella acudieron mandatarios de todo el mundo e incluso hizo traer a los mejores cocineros de París para la ocasión. Esta ceremonia se estima que costó unos 300 millones de dólares y tuvo la nefasta idea de retransmitirla vía satélite, algo que empeoró la imagen del monarca, e incluso durante los festejos se reprimió a manifestantes contrarios al Shah. A pesar de que la Revolución Blanca había mejorado la situación económica del país, en este aún había una gran brecha social. Poco había grandes libertades democráticas, había intromisiones en el poder judicial y las riquezas petrolíferas estaban en manos de unos pocos. Algo que, como os imaginaréis, dio lugar a un sistema corrupto en el que las potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, eran las que salían más beneficiadas. Todo este sistema occidental, implantado en muy poco tiempo, y que a su vez era corrupto, chocaba con los tradicionales valores de la sociedad iraní. Para el año 1977, la crisis económica y la inflación que vivía el país aumentó aún más el descontento contra el Shah. Alentados por Jomeini desde el exilio, que mandaba sus proclamas en cintas de cassette. Para colmo, el hijo mayor de Khomeini murió en extrañas circunstancias con la policía secreta o el Shabak como principales sospechosos. Las protestas se generalizaron en todo el país y ante esto al Shah no se le ocurrió otra cosa que decretar la ley marcial. En septiembre de 1978 tuvo lugar el llamado Viernes Negro, en el que la policía disparó contra manifestantes provocando cientos o miles de muertos. A esta acción siguió una gran huelga general, lo que hizo que el Shah se quedase sin apoyos ni dentro ni fuera del país. Según bajaba su popularidad, la del clérigo Jomeini aumentaba. En enero de 1979, el Shah se fue del país. Unos dicen que por motivos médicos y otros que por vacaciones. Pero el caso es que no volvería a pisar Irán nunca. Si este hombre abandonaba el país a mitad del mes de enero, el día 1 de febrero, Khomeini regresaba después de un largo exilio al país y fue recibido y también aclamado por 1 millón de personas. Un gobierno provisional que había dejado el Shah al poco de irse duró nada más que 10 días desde que el clérigo puso pie en Irán. Y tras esto, Khomeini nombró a su primer ministro, Mehdi Bazargan. Lo que es lo mismo, la revolución había triunfado. Pero, ¿qué fue de Irán después de esto? Para el ayatolá Jomeini, en el futuro del país no tendría cabida nada que no fuera puramente islámico. Por ello, como primer punto, aprobó vía referéndum un nuevo modelo de Estado, la República Islámica de Irán. También se aprobaría a finales de 1979 una nueva constitución en la que había elementos claramente teocráticos. Por ejemplo, la soberanía del país correspondería a Dios, y los derechos y libertades quedaban sujetos a la decisión del Consejo de Guardianes y de su líder, cargo que ostentaba el propio Jomeini. Tras la revolución se restringieron los festejos y según qué tipo de música o vestimenta. Y en el caso de las mujeres, el velo volvió a ser obligatorio y fueron consideradas, por decirlo de alguna forma, ciudadanas de segunda. Las universidades y la administración tuvieron constantes purgas, y muchos periódicos fueron clausurados. Tras el establecimiento de una nueva república, no fueron pocos los que creyeron que esta no duraría demasiado, entre ellos el Irak de Saddam Hussein, que no dudó en intentar invadir el país. Pero tras unos 8 años de guerra, la cosa terminó pues más o menos como había empezado, eso sí, con 500.000 de víctimas para cada país. Tras este conflicto, el líder Jomeini murió en 1989, pero su República Islámica continúa hasta día de hoy. La revolución islámica fue traumática para Occidente, ya que el país, antes conocido como Persia, dejó de ser un fiel aliado estratégico.
Hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o bueno, podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues ya sabéis, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.